Hola amigos de YouTube, buenas tardes, buenos días o buenas noches, donde quiera que se encuentren. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los números primos. Vamos a explicar con razón cómo se generan, cómo son o cómo se encuentran en la naturaleza de los números. Como estamos viendo, pues aquí tengo una criba que le llamamos en matemáticas criba de Eratóstenes. Esta criba, pues ya, como su nombre lo indica, pues ya filtramos, ya dejamos pasar solamente lo que son los números primos, como en este caso el 3, el 5, el 7, el 11 y así sucesivamente hasta llegar en este caso al 1000, o en este caso pues tenemos todos los números menores a 1000, todos los números primos. La idea de hacerlo, de tener lo que son los números primos, pues es como en química o física, donde los átomos pues son los elementos naturales de la materia. Sí, todo lo que vemos pues está constituido por átomos, pero a la vez estos átomos se agrupan de tal forma que generan moléculas. Las moléculas a su vez pues generan lo que es la materia, sí, como en este caso, por ejemplo, pues el agua, vamos a ponerlo por acá. El agua pues es la fórmula del agua es HO2, ¿sí? Que quiere decir que el agua se conforma de un átomo de hidrógeno, ¿sí? De un átomo de hidrógeno y dos átomos de agua. Sí, en este caso por eso se dice que es O2. H2O es una molécula. En este caso, pues se conforma de dos átomos de oxígeno. Los números primos, pues son igual, es lo mismo. Sí, por ejemplo, aquí podemos tener 3 y a su vez podemos tener, por ejemplo, 5, ¿verdad? 5, formar un número. En este caso, por ejemplo, pues pudiéramos representar el agua de esta manera, que sería igual pues a un número, ¿verdad? Igual, pues si tenemos 3 por 5, 15, serían por 5, 75. En este caso, el 75, pues en los números o en matemáticas sería una molécula que se conforma prácticamente de lo que es el 3, factor 3 o un número primo 3 y dos factores primos. En este caso, así se forma lo que serían los números. Todos los números se van formando de esta manera, donde se incluyen, pues ahora sí, todos los números. Aquí en este caso, pues me faltaría lo que sería el 2, ¿sí? Tendríamos lo que es el 2 también, que sería un número primo, que es el único número par. Es el único número par que puede existir. De tal manera que da, ahora sí, nacimiento a todos los números. Y como no debe de faltar, pues el número 1. El número 1 pues es el elemento clave en todo esto. Sí, el 1 y el 2 pues serían los únicos números
en este caso que estaríamos incluyendo en esta lista. El 3, pues ya sabemos, es el número primo, el 5, el 7, el 11. En este caso, pues estamos obviando todos los múltiplos del 2, menos el 2, que es el número primo. Entonces, por eso no va a aparecer el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16, el 18, porque serían múltiplos del 2. Entonces, al ser múltiplos, como en este caso el 75, pues ya no lo vamos a encontrar en esta lista cribada. ¿Por qué? Porque el 75 pues viene siendo un múltiplo ya sea de 5 o de 3, como en este caso 3, o de los 5 5. Ahí está. Entonces, pues ya el 2, como todos los números pares, o sea, múltiplos de 2 son pares, pues ya no se ponen aquí en la lista, como 4, otra vez como el 6. Entonces, pues ya les iba yo diciendo. De esa forma se van, pues, creando los números, se van representando a través de una serie de números naturales. En este caso, pues sería infinito. Los números primos, pues son infinitos. Sí, son infinitos, porque podemos seguir calculando más y más y más y más números cada vez, ¿sí? Dentro de lo que sea posible a nuestras posibilidades de computadoras, en cuanto a memoria, en cuanto a procesador, pues podemos llegar a calcular números pues muy gigantes, muy grandes, del orden de, pues no sé, de 100 millones de dígitos, de 500 millones de dígitos, que todavía es posible manejar en computadoras. Aquí pues vemos que estos números, pues el más grande es de 3 dígitos, 1, 2, 3. Entonces, pues ahí estamos viendo que es muy poquito. Entonces, en una criba podemos poner los números del 1 al 1000, ¿sí? 1 al 1000. ¿Sí? Y cómo se empezaría, ¿no?, a tachar. En este caso, pues agarramos el primer 1, pues ese ya no hacemos nada con él. Con el 1 no se hace nada y se deja. Agarramos el 2 y luego vamos a sumar 2 cada vez más, 2, 2, y vamos a ir tachando cuando encontremos pues un múltiplo de 2, que es 4, más 2, 6, más 2, 8, más 2, 10, más 2, 12, más 2, 14, más 2, 16, más 2, 18, y así sucesivamente hasta llegar al 1000. De esa forma eliminamos todos esos números que ya no son números primos, porque son números que pueden ser divisibles por el 2. Entonces, todos los números primos, que vamos aclarando, todos los números primos pues van siendo aquellos que no se pueden dividir más que por ellos mismos o por la unidad. Si en este caso, por ejemplo, el 5, pues lo tomamos, y cuáles son sus posibles divisores enteros, ¿sí? ¿Qué número puede dividir al 5 de forma entera? Pues el 2, ya vemos que el 2 no va a dividir nunca, o sea, de forma entera, a ningún número primo, porque todos son números de la naturaleza impar, todos son impares, y cualquier número impar pues no va a tener una división exacta entera, dividiéndolo por el 2. Por lo tanto, pues el 5 pues viene siendo un número primo, porque pues el 2 no lo divide enteramente, ni el 3. En este caso, pues allí llegamos, y el único que lo puede dividir pues es el mismo y el 1. Entonces esa es la propiedad de todos los números primos, así como del 7, pues el 7 igual no va a ser divisible entre 2, ni entre 3, ni entre 5. Entonces de esa forma pues vamos obteniendo los números primos, todos aquellos números que no pueden ser divididos exactamente.
Por ejemplo, el 6, pues que no está aquí en esta criba, ¿verdad? El 6, pues es un número que fácilmente puede ser divisible entre 2. ¿Sí? Si nosotros dividimos entre 2, pues nos da 3. Entonces ya en ese caso, pues el 6 ya no es un divisor. Además, también el 6 pues puede ser dividido, ¿verdad? Por el 3. 6 entre 3 pues nos da 2. Entonces, pues estos números no son números primos, no tienen esa propiedad, porque ya en este caso pues tendría 4 divisores. Y los números primos solo tienen 2 divisores. La unidad, que es el 1, es el 1, y el número pues en sí, ¿no? El número que se vaya a dividir. De esta forma nosotros estamos obteniendo pues nuestros números primos. Es increíble, ¿verdad?, cómo estos ladrillos de las matemáticas pues hacen posible la generación de todos los números, ¿sí? Ahora sí que sin importar la magnitud del número ni la longitud, pues siempre vamos a encontrar números primos, siempre. Eso es una verdad absoluta que tiende al infinito, una demostración matemática real de que si nosotros al 997 le seguimos sumando una unidad, pues tenemos 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 y podemos así continuar eternamente. Muy bien, ya vimos que los números primos solamente son divisibles entre ellos y por la unidad. Cualquier otro número que sea dividido enteramente, o sea, yo estoy hablando de forma entera, o sea, que no haya residuo en la división, porque pues por ejemplo podemos decir 5 lo dividimos entre 2, pues obvio que es igual a 2.5, pero en este caso esta división no es entera, o sea, no es un residuo o más bien no es una división exacta entera, entonces el único entero sería 2. Entonces ahí tendríamos que luego esto es igual a 2 por 2, que es igual a 4, y tendríamos de residuo 1. Entonces todas las divisiones que tengan un residuo mayor a 0, o sea 1, 2, 3, x residuo, entonces estamos hablando de que el número en cuestión pues debería, en este caso, ¿sí?, al tener un residuo, pues estamos hablando de que no, por el 2 no va a ser un número primo, ¿sí?, no se va a dividir por el número 2, que es enteramente, ¿sí?, como en este caso, pues que sería el 6, 6 entre 2, pues ya tendríamos 3, y que es igual a 2 por 3, 2 por 3 pues es igual a 6, con un residuo de 0. Entonces todos los números que se puedan dividir van a tener un residuo 0. Sin embargo, pues todos los números primos, como ya vimos, pues no van a tener un residuo 0. ¿Por qué? Porque no pueden ser divisibles, o sea, no se pueden dividir ya por ningún número. Entonces, al intentarlos nosotros dividir por cualquier número, pues nos van a generar un residuo pues de mayor a 0, o sea 1 hasta el número en sí menos 1. Si podemos tener, por ejemplo, el 89, pues un residuo o sea, puede ser un residuo entre 1 y 88. ¿Por qué 89 ya no? Porque pues 89 pues ya sería una unidad, o sea, ya estarías haciendo una división exacta. Muy bien, pues bueno, continuamos.
Este mundo de los números primos pues es maravilloso. Ahora sí que estamos viendo. Entonces ya quedamos que los números primos son como los átomos en matemáticas, los átomos o los ladrillos fundamentales de todo lo que pueda existir o representarse en matemáticas. Sí, al igual que vemos aquí, tenemos que el 75 pues es un número que va a ser divisible entre 5, entre 25, entre 3, entre 15, ¿verdad? Porque 3 por 5, 15, y si tú divides 75 entre 15, pues te da 25. Y así sucesivamente. Entonces, como podemos observar, pues los números primos se van generando de esa manera. Pues no sé, si tienen dudas, pues ahí en los comentarios váyanmelas poniendo y intentaré aclararles esas dudas para que podamos continuar con estos temas. Aquí estamos viendo una representación de un cuadrado de 100 por 100 píxeles. Los píxeles son los puntitos, son esos puntitos negros que vemos ahí, solo que aquí está representado lo que es todos los números primos hasta el 10.000. Como es una cuadrícula de 100 por 100, pues entonces tenemos 10.000 números aquí. Todos aquellos números que están, o todos aquellos píxeles que son negros, vienen representando a los números primos hasta el 10.000. Todos estos números aquí existentes en esta cuadrícula, pues son números que ya están cribados, y los hicimos mediante una criba. Puse una imagen en negro, ¿verdad? Totalmente negro, y mediante un programa de computadora pues fui quitando, pues en este caso el 2 y todos sus múltiplos. Todos los múltiplos los fui pintando de blanco, o sea, color blanco. Luego el 3, dejo el 3, pero ya las sumas de ese factor 3 más 3 más 3 más 3, pues los voy quitando, más 3 más 3 más 3, todos, porque todos son números múltiplos del 3, entonces no sirven a este video que estamos haciendo con respecto a números primos. En otra ocasión vamos a estar hablando de los números compuestos. Entonces ya de ahí continuamos con el 5. Y así sucesivamente. Dejamos el 5, pero todos los múltiplos de 5 los vamos quitando. El 7. Dejamos el 7 y vamos quitando todos los múltiplos del 7, como el 14, el 21, el 28, el 35, hasta el 10.000. De esa forma. Entonces, ahí estamos. Pues bueno, amigos, me es un placer poderles representar aquí estos números. En otro video vamos a hacer una criba completa. Vamos a hacer una criba, no sé, del 1 al 100, y les voy a enseñar cómo obtener los números, irlos tachando e ir dejando nada más los números que son de nuestro interés. En este caso, pues se van dejando en automático, porque al no poderse ya dividir esos números o esos múltiplos, pues estamos dejando nada más los puros números primos. Entonces, pues los dejo con esta bella imagen de la representación de los números primos. Aquí estamos. Entonces, pues como vemos, pues no hay más que decir. Espero que si tienen dudas con respecto a los números primos, pues las vayamos viendo. Hay números primos que se pueden, más grandes, que se pueden ir calculando mediante divisiones sucesivas en una computadora, porque pues ya la criba llega un momento en que ocupa muchos recursos como memoria, como procesador, entonces ya llega a ser de cierta forma imposible manejar una criba de números primos. Entonces ya mediante un programa de computadoras pues ya se puede decentemente calcular primos más grandes, pero también llega el momento en que ya computacionalmente es imposible ya determinar un número
de, no sé, de 300 dígitos, 200, 500 dígitos de longitud, 1000 dígitos, 10.000, 100.000 dígitos. Llega ese momento en que ya es imposible computacionalmente calcularlos. Entonces yo en una de mis listas estoy haciendo unos videos relacionados que se llaman series de números de Solís Arroyo. Ahí estamos tratando esos temas para poder darle solución al cálculo de números primos gigantes. Pues bueno, es un placer. Suscríbanse, activen su campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos. Ya voy a estar más pendiente, ya tengo más tiempo para poder seguir subiendo videos y poder de alguna manera estar pues ahora sí más cerca de ustedes cada vez. Entonces pues me despido.